Primera a los Corintios, capítulo 12. Recordemos que estamos en la serie de los dones del Espíritu Santo. El verso 1 dice: no quiero, hermanos, que ignoren acerca de los dones espirituales. Saben que cuando eran gentiles se les extraviaba llevándolos como se les lleva a ídolos mudos. Por tanto, les hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús, y nadie puede llamar a Jesús sino por el Espíritu Santo. Ahora bien, hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Verso 7. Pero a cada uno le es dada la manifestación del Espíritu para provecho. ¿Se acuerdan de eso? Que es para provecho también de los demás. Y luego empieza el verso 8 la lista. Por el Espíritu es dado palabra de sabiduría, ya lo estudiamos. Palabra de ciencia o conocimiento, también ya lo estudiamos. Verso 9, dones de sanidades, también ya lo estuvimos meditando. Y dice también la palabra del Señor del don de fe. Pero en el verso 10 dice: a otro el hacer milagros. Ya explicamos también esto de los milagros. Y a otro, dígalo, ¿a otro qué? Profecía. Ahí nos vamos a detener esta noche. Vamos a estudiar acerca de la profecía como un don. Puede sentarse en este momento y vamos a prepararnos para aprender. Quiero preguntarles, ¿cuántos están aprendiendo en esta nuestra escuela de líderes? Gloria al Señor. Muy bien, creo que es importante recalcar que los dones del Espíritu Santo todavía son para nuestro tiempo. Sí, los dones del Espíritu Santo no han caducado. Sí, los dones del Espíritu Santo ya no los vamos a necesitar cuando estemos en la presencia de Dios. Hoy por hoy sí lo necesitamos. Sí, porque dice la palabra: en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces no será en parte, porque también les hemos dicho que si alguien hace alarde de que lo sabe todo, le está mintiendo, ¿sí? Y el único que lo sabe todo es Dios. Y Jesús nuestro Señor dijo que el Espíritu Santo, que es otro consolador, todo lo que oyere del Padre nos lo haría saber. Precisamente por eso son dones del Espíritu Santo, regalos, carisma, gracia del Espíritu Santo, que todo lo que Él oye del Padre nos lo puede comunicar a nosotros. ¿De acuerdo? Les voy a dar rápidamente una definición acerca de qué es la profecía, qué es un profeta. Empecemos con el profeta. Hay una palabra que en hebreo es nabi, N-A-B-H-I, nabi. Y en el Antiguo Testamento se usa unas 300 veces. Viene de una raíz que significa, nabi significa llamar, o uno que es llamado. Se traduce al castellano como vidente. También se llama Ish Elohim. La palabra Ish en hebreo, Ish es hombre, Isha es mujer. Entonces Ish Elohim, Elohim es el nombre de Dios. Entonces es un hombre o un varón de Dios. Entonces el profeta es Nabi, Nabi es profeta, y a la vez también se le llamaba como un Ish Elohim, es decir, un varón de Dios. Por eso decían: vamos a consultar al Ish Elohim, es decir, al hombre de Dios, o al vidente. Vamos a ver también esto. En la versión Septuaginta la palabra Nabi se traduce al griego como profetes, es decir, alguien que habla a nombre de. Profetes en griego es alguien que habla a nombre de, es decir, a nombre de alguien, es como un intérprete, ¿verdad? Está hablando a nombre de. De ahí se deduce que el profeta habla en el nombre no de sí mismo, sino en el nombre de Dios. ¿De acuerdo? Vamos a ver que los falsos profetas hablan en nombre de ellos mismos, pero el profeta de Dios va a hablar en el nombre de ¿quién? De Dios. Muy bien. Entonces es importante entender esto. En el Nuevo Testamento se traduce como profeta. Entonces vamos a ver también que la profecía existe como un don, pero existe también como un ministerio. Aquí en 1 Corintios 12:10 aparece como un don la profecía,
pero en Efesios capítulo 4, verso 11, aparece como un ministerio. También vamos a procurar ver cuál es la diferencia entre el don de profecía y la profecía o el profeta como un ministerio. ¿Vamos bien hasta ahí, mis amados? Muy bien. Ahora, algo que es muy importante y nosotros tenemos que aprender, hermanos, en el Antiguo Testamento estábamos diciendo que la gente iba a consultar al varón de Dios, al Ish Elohim, al vidente. Ahorita le voy a dar la cita donde dice que al profeta se le llamaba vidente. Y en aquel tiempo la Biblia no estaba completa. Si alguien nada más toma ahora el Nuevo Testamento, es incompleto, porque hay que tener también el Antiguo Testamento. Hay quienes dicen, no, nosotros nada más nos agarramos del Antiguo y el Nuevo no lo aceptamos. También está incompleto. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, los dos se complementan para que tengamos la palabra de Dios completa. Los judíos nada más tienen el Antiguo Testamento. Y hay algunas sectas que se dicen ser iglesias cristianas que tienen nada más el Nuevo Testamento. Entonces está parcial nada más. Nosotros los cristianos lo tenemos completo. Ahora, ¿qué pasaba antes cuando esto no estaba completo? La gente iba y se sabía dónde es que estaba el varón de Dios y lo iban a buscar, lo iban a consultar. Por ejemplo, uno de los más consultados es precisamente el profeta Samuel. En 1 de Samuel 9:9 dice que al profeta se le llamaba vidente. ¿Cómo se le llamaba? Vidente, Elish Elohim, es decir, el varón de Dios. Él tenía la facultad de ver cosas, tenía la facultad de escuchar audiblemente la voz del Señor. Entonces, en el Antiguo Testamento la gente iba y consultaba con el vidente, con el hombre de Dios. ¿Vamos bien hasta allí? ¿Por qué les digo esto? Hoy la palabra profética más segura es la Biblia. ¿Cuántos quieren que Dios les hable? En sus manos tiene la palabra de Dios. Sí, es decir, y esto ya lo hemos enseñado durante muchos años a la iglesia, es decir, no debemos de estar buscando profetas que nos hablen. ¿Sí? Por eso en el Antiguo Testamento dice, por falta de profecía o sin profecía, el pueblo se desenfrena. Porque en aquel tiempo la gente iba a consultar a Dios a través del profeta. ¿Sí me explico? Y sin profecía, pues el pueblo no sabía ni para dónde se descarriaba. Hoy tenemos la palabra profética más segura, que es la Biblia. ¿Sí? Recuerden que consultaban a veces hasta porque se perdieron las burras. Ahí vayan, el papá de Saúl, ¿verdad? Mandó a consultar, vayan a preguntar al profeta, el vidente, ¿dónde están las burras? Pero todo esto era con un propósito, porque al papá de Saúl le interesaba más la vida de sus burras que la vida de su hijo. ¿Estamos de acuerdo? Ahí también hay sabiduría, que muchas veces le decimos a un hijo, te mandé a comprar jabón para trastes tal marca y me trajiste para trastes pero de otra marca, y ahí regresan al niño y en ese regresar lo pueden matar un carro, ha pasado. Y te dije que me trajeras tal cosa, ahora vas y atraviesas la ciudad y te vas a traer tal cosa. Y parece que a algunos les interesa más esa cosa, sea lo que sea, que la vida de sus hijos. En el caso del papá de Saúl, le interesaba más la vida de dos burras que la vida de su hijo. Espero que a ustedes les interese más la vida de sus hijos que las cosas materiales, hermanos. ¿Estamos de acuerdo? Y peor si son mundanos, ¿verdad? 4 o 5 de la madrugada, ve con doña Chole que te venda 5 pesos de trago, y ve por las caguamas y ve por los tabacos. ¿Sí? Les interesa más eso que la vida de sus hijos. Entonces, en aquel tiempo, por cualquier cosa se consultaba ¿a quién? Al vidente, al profeta. Ahí dice la Biblia que se le llamaba vidente al profeta. Ahora nosotros no tenemos que estar consultando con profetas. ¿De acuerdo? La palabra profética más segura es la Biblia. ¿Quiere que Dios le hable? Lea la Biblia. ¿Quiere que Dios le hable? Venga a la iglesia. Porque fíjese que hace mucho tiempo aprendí que la misma palabra que se usa para predicar también es para profetizar. Alguien que está predicando está profetizando. Y la palabra profética más segura, la Biblia. Ahí no hay pierde, hermanos. Entonces, ustedes como líderes y la iglesia del Señor debe aprender a madurar, hermanos.
¿sí? Nada de estar diciendo, ay, quiero que un profeta me hable. ¿Y dónde habrá un profeta? No, pues allá en aquella casa hay un profeta. Hermanos, van a terminar consultando a divinos, como lo hizo el rey Saúl. Saúl consultó con profeta, Dios no le respondió. Consultó con Urim y Tumim, que son dos instrumentos desconocidos en su exactitud, pero que se utilizaban para consultar la voluntad de Dios. Sí, y tampoco Dios le respondió ni por profeta, ni por Urim, ni por Tumim, ni por nada, ni por sueños. Entonces va y consulta con una divina. Entonces resulta que hay gente que en el mundo consultó a divinos y brujos. ¿Cuántos de ustedes consultaron a divinos y brujos? Y algunos, gloria a Dios por los sinceros que dicen amén. Y algunos, aunque no digan amén, la cara de brujo les quedó, ¿verdad? Ahora ya son cristianos, o como dicen por ahí, ya son evangélicos. Ya no puedo ir con el brujo porque soy evangélico. Pero ¿dónde va un profeta que me diga algo? Y ahí andan ahí buscando quién. Y vamos a ver más adelante que de alguna manera hay profecías que vienen de parte del diablo. Hay profecías que son producto de la carne. Y hay profecías que vienen directamente del Señor. ¿Sí? Entonces, mucho cuidado, hermanos. Antes se consultaba al hombre de Dios, al vidente, al Ish Elohim, porque no estaba completa la Biblia. Hoy no tenemos por qué estar consultando. Si Dios quiere hablarnos a través de un profeta, el Señor nos los va a enviar. ¿No creen ustedes, hermanos? ¿Sí? Entonces no andemos buscando que digan, fíjense que allá hay un apóstol que es profeta, y ahí van a consultarlo, casi como si fuera un adivino. Recuerdo que en mis años de adolescencia, cuando estaba todavía en la casa de mis padres, bueno, mi papá no estaba, mi mamá nada más, se perdía algo en la casa y a la vuelta había una señora que adivinaba con el péndulo, las barajas, con toda cosa adivinaba. Entonces, si se perdía, que se perdió una cámara, mire qué fichitas eran mis hermanos, ¿verdad? Gloria a Dios que el Señor los va alcanzando. Todo lo que se perdiera, iba mi mamá ya a la vuelta con la señora y le adivinaba. Y luego llegaba y reclamaba. Entonces algo se perdía y mi mamá nada más decía, ahorita voy a hacer las preguntas con la divina. Y mis hermanos temblando, ¿verdad? Como gelatina. Ahora, en el nombre de Jesús, reprendemos todo espíritu de adivinación, hermanos, ¿sí? Todo lo que no viene de Dios es espíritu de adivinación en cuanto al tema de profecía. Muy bien, ¿vamos bien hasta ahí? Sí. Ahora, a Dios le gusta que lo consultemos. Es decir, no está prohibido querer saber el futuro, ¿sí? No está prohibido. Lo prohibido es consultar con quien no debemos, ¿sí? Eso realmente Dios lo prohíbe. Entonces decíamos acerca de la profecía, y tengo por acá tres conceptos más. Profecía es fluir hacia adelante, ¿sí? Porque también en ocasiones se pueden anunciar eventos futuros, eso es profecía. Profecía también significa como el fluir de un manantial. El manantial nunca va a ir hacia atrás, sino hacia adelante, ¿sí? Un manantial, y obviamente esto fluirá del Espíritu Santo. Profecía o un profeta es un hombre que es un vocero de Dios. Es decir, que cuando profetiza está hablando de parte de Dios. De hecho, dijimos hace rato que profeta significa hablar de parte de, o sea, ¿quién te ha enviado? Entonces, no es ese profeta del diablo, pues lo envía el diablo. ¿Cuántos creen que hay profetas del diablo también? Es que andan ahí anunciando un montón de cosas que nada que ver con la voluntad del Señor. Entonces creo que ahí la llevamos. Entonces decíamos que a Dios no le molesta que nosotros querramos saber el futuro, que le preguntemos a Él. Les tengo un versículo aquí muy bonito, Isaías 45:11. ¿Sí? El Señor quiere que le consultemos a Él por las cosas futuras. Dicen que había un adivino, hizo así como una cruz y llamó a un cristiano y le dijo al cristiano: escoge una de las 4 puntas y según lo que tú escojas te voy a decir cuál será tu futuro. Y dice el cristiano:
Antes de esto, le quiero hacer a usted una pregunta. Usted que sabe, que dice que conoce el futuro. Y el adivino dijo, a ver, dice, ¿dónde estarás dentro de 100 años? Y él dijo, no, la verdad, pues no sé. Dice, si no te arrepientes vas a estar en el infierno, ¿verdad? Cuando encuentren alguna gitana, alguna bruja que les quiera leer la mano, díganle, lee tu Biblia. Hace algún tiempo estuve en el mero Catemaco, allá donde están los apóstoles de la brujería, ¿verdad? Y ahí me puse en un lugar a orar, a reprender y clamando al Señor. Porque yo iba de paso y dije, yo quiero entrar aquí a orar. Y terminando me abordan 2 mujeres de esas gitanas. Y me dice, joven, le leo la mano. Dije, pues gracias por lo de joven, ¿verdad? Le dije, pero mejor lee la Biblia. Y me dijo, cristiano. Y puso una cara terrible, como de demonio. Y se dio la vuelta y como que empezó a maldecir. Entonces le lancé también una reprensión en el nombre de Jesús, porque el espíritu inmundo va a chocar siempre con el Espíritu Santo del Señor, hermano. Y la profecía, nada que ver con la adivinación. Ahí están ahí algunos atinándole y no le atinan, queriéndole atinar más bien, y no dan una. Entonces a Dios no le desagrada que querramos saber el futuro. Dios sabe que el hombre iba a querer saberlo por venir. En todas las culturas, en todas las edades, en todos los reinos hubo gente que quiso saber el futuro. Y esto es una fascinación, y eso los lleva a divinos, a magos, a sortílegos y un montón de cosas. Recordemos el sueño de Faraón: 7 vacas flacas, 7 gordas. Estaba preocupado, ¿qué será? ¿Sí? Y sus magos no supieron. Solamente Daniel, porque el Espíritu de Dios, perdón, solamente José, porque el Espíritu de Dios reposaba sobre él. Y en los tiempos de Daniel profeta, también el rey tuvo un sueño, que la interpretación del sueño era profecía, que abarca hasta nuestros días y todavía lo que viene. ¿Se dan cuenta? Eso es profecía, anuncia acontecimientos futuros. Pero, atención, tampoco le van a andar diciendo, y cómprate una camisa verde para que te vaya bien, ¿verdad? Tampoco le van a andar diciendo como adivinación, como el horóscopo, ni nada por el estilo. Porque algunos también creen que el profeta les va a decir cómo les va a ir en el amor, y cómo les va a ir en el dinero, y cómo les va a ir en la salud, y como que confunden y quieren hacer su horóscopo cristiano, y eso no proviene del Señor. Ahora, la profecía, decíamos que está vigente para nuestros días, ¿de acuerdo? Hay palabra profética, es decir, el don de profecía, y también la profecía como un ministerio. Vamos a 2 capítulos adelante, primero a los Corintios capítulo 14, del verso 1 en adelante, dice: sigan el amor y procuren los dones espirituales. ¿Sí están en el verso 1? Léalo conmigo, ¿cómo dice? Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticéis. ¿Qué nos recomienda acá que pidamos? No, dice que, o sea, el amor no lo perdamos de vista porque es la base, pero dice que pidamos los mejores dones, pero más que profeticemos. Porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, diga conmigo, edificación, exhortación y consolación. Muy bien. Verso 4, el que habla en lengua extraña a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, ¿qué sucede? Edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablasen en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Aquí creo que se nos va a ir el tiempo que nos resta. Escuchen esto. Hay algo muy importante. Más adelante vamos a ver en otra clase, vamos a estudiar el don de lenguas, ¿sí? El hablar lenguas. Escuchen esto. Dice que entre el que habla en lenguas y el que profetiza es mayor el que profetiza, y ahorita vamos a ver por qué. Algo que quiero aclarar: el que habla en lenguas y ora en lenguas, cuando usted ore solo ahí en su cuarto y usted habla en lenguas, fluya en lenguas y esté hablando el Señor en lenguas, no hay ningún problema.
Porque dentro de la iglesia, imagínense ustedes que 20 de ustedes se pone sabroso aquí el asunto y empiezan a hablar en lenguas y dice la Biblia, y entra un incrédulo, va a decir, estos están locos. Y todavía dicen, sí, mi manicomio es en el cielo. Sí, pero el tipo queda sin edificación y no lo ganamos para el Señor. Dice la Biblia, el que habla en lenguas se edifica él mismo. Pero si hay alguien o la misma persona que lo habla tiene la capacidad de interpretar las lenguas, entonces miren qué poderoso se vuelve. Esas lenguas se vuelven en profecía para la iglesia. ¿Sí me explico? ¿Sí? Entonces dice la palabra de Dios, el que habla en lenguas pida en oración poderlo interpretar, y si no, no lo habla en la iglesia, háblelo en su casa. ¿Sí? ¿Se dan cuenta cómo está el orden de Dios? De tal manera que el que habla en lenguas pida también la interpretación. El que habla en lenguas se edifica a sí mismo, pero el que puede interpretarlo, entonces está dando una palabra para la iglesia, y eso se llama profecía. Ahora, ¿por qué dice en el versículo 5? Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, al no ser que alguien las interprete. Escuche esto, al decir, porque mayor es, no está diciendo que este profeta está aquí y el que nada más habla en lenguas está por acá. No, no está hablando de ser mayor en eso, sino habla de mayor en la eficacia, en la cantidad de gente que va a edificar, hermanos. Porque lo que le decía hace rato, o yo me pongo aquí a hablar media hora en lenguas, ¿y qué entendieron? Nada. ¿Sí? Dice el apóstol Pablo dice, yo hablo más lenguas que todos ustedes, pero cuando me dirijo a ustedes prefiero hablar, aunque sea 5 palabras en un idioma que ustedes entiendan, y no hablar 1000 en un idioma que no entiendan. Entonces el que profetiza es mayor en el sentido que va a ser más eficaz. ¿Sí? Vamos a suponer que el hermano Elan es un inconverso, ¿verdad? Aunque ni cara de inconverso tiene, luego se ve que es cristiano. Y y él vino y yo le empiezo a hablar ahí en lenguas. Y yo dije, ¿qué tiene? Está loco, ¿verdad? Pero si esas lenguas se pueden interpretar para darle a él un mensaje, entonces eso es más poderoso. ¿Sí? O si vengo y le doy una palabra en el idioma que hablamos y le profetizo, él de alguna manera va a recibir la convicción de que Dios está con nosotros. Es lo que dice el apóstol Pablo, porque si entra un indocto, un incrédulo, inconverso a la iglesia y mira que todos hablan en lenguas, va a decir, están locos, y va a salir corriendo. Pero si en cambio viene uno y le profetiza, y viene otro y le profetiza también, y aquí quiero decirles algo, a veces se confunde un poquito la profecía, el don de profecía, con el don de ciencia o de conocimiento. Aunque hemos dicho desde el principio que esto trabaja en conjunto. ¿Sí me explico? O sea, siempre trabaja en conjunto. ¿Por qué? Porque volvemos otra vez con el hermano, ¿sí? Vamos a suponer que él vino por primera vez y por palabra de conocimiento y de ciencia él vino, es la primera vez que viene y le digo, varón, ¿está enferma tu mamá? ¿Está internada? Y va a decir, ¿cómo lo sabe el tipo? ¿Sí? Pero no te preocupes, el Señor la va. O sea, primero entró en acción como el don de ciencia o de conocimiento. Y luego viene la profecía, pero no te preocupes, el Señor la va a sanar. ¿Sí? Y ustedes van a reconocer que hay Dios en Torrefuerte. Amén. ¿Sí? Y ya lo suelto yo, y viene otro de ustedes y le dice, varón, el Señor te dice tal cosa, otra palabra. ¿Cómo se va a ir él? ¿Será que va a tener ganas de regresar? Va a decir, mamá, papá, hermanos, ¿saben qué? Ya Dios me habló. Y van a venir y van a escuchar la prédica y se van a entregar a Cristo. ¿Sí? Por eso dice la Biblia, el que profetiza es mayor que el que habla en lenguas, porque el que habla en lengua extraña, ¿qué le van a entender? Nada. Es que el pastor dijo que no hay lengua. No, yo no dije eso, porque luego todo lo revuelven algunos. Por eso todo lo filmamos, porque hay unos carracones que todo lo revuelven. Pero ustedes no son de eso, ¿verdad? Ustedes son la crema y la nata del ministerio. ¿Se dan cuenta entonces por qué dice el apóstol Pablo que es mayor el que profetiza? Porque usted no lo deja ir solo. Escuchaba en una ocasión a un siervo, él estaba en un restaurante y le pidió a la muchacha que le pasara no sé qué,
Y cuando la muchacha se acercó le dijo, ¿tu mamá está enferma? Sí. Y le empezó a ministrar, le dijo su vida y empezó a llorar. ¿Se acuerdan que Jesús le dijo toda su vida a la mujer samaritana? El Señor le dijo, llama a tu... ¿Qué hubiera pasado si el Señor le habla en lenguas? La samaritana, está loco este judío, saber de cuál fumó. Pero le habló en su idioma, le dijo, trae a tu esposo. Y ella dijo, no tengo esposo. Bien has dicho, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes tampoco es tu marido. Salió corriendo aquella. Y todos, vengan, encontré un profeta que me dijo toda mi vida. Y eso que el Señor no entró en detalles, porque a veces el Señor entra en detalles, hermanos. Y te acuerdas, yo lo he visto, hermanos, y te acuerdas en aquella fecha cuando te libré, sí, Señor, y te acuerdas qué tal y tal. ¿Se imaginan ustedes que fluye el don de conocimiento, de profecía en la iglesia? La gente va a regresar, hermanos. Pero usted no hable si usted duda, porque dice la palabra del Señor, el que profetiza conforme a la medida de su fe. Porque si usted quiere soltar la palabra, ¿será que lo digo o no lo digo? Hermanito, hermanito, ¿será que lo digo o no te lo digo, hermanito? Mejor, ¿sabes qué? Mejor no lo digas, ya la regaste. ¿Sí? Y si no está seguro que es Dios que le dio la palabra, mejor ni lo diga. Porque ¿será que se lo digo? ¿Será que no se lo digo? Ya, pero hermanito, anímeme para que se lo diga. No, hermano, no es así. Adelante vamos a ver que el verdadero profeta de Dios, aunque le peguen, va a decir la palabra que Dios le dijo. Amén. Muy bien. Ahora, tanto una prédica, mire, una predicación debe tener edificación, exhortación y consolación. Digan conmigo, edificación, exhortación y consolación. ¿Qué debe haber en una predicación? En una predicación evangelística, desnudamos al pecador ante Dios y lo mandamos al infierno, pero le damos la consolación. ¿Sabes qué? No es necesario que te vayas al infierno, aquí está Cristo para perdonarte. ¿Se dan cuenta? Y en la profecía también tiene que haber, diga conmigo, edificación, exhortación y consolación. Les estoy enseñando con esto, hermanos, cómo identificar las profecías que vienen de Dios. Esto lo estoy tomando precisamente aquí en 1 Corintios capítulo 14, verso 3. Pero el que profetiza habla a los hombres para, otra vez, edificación, exhortación y consolación. Muy bien, entonces es importante, hermanos, que nosotros aprendamos que estas 3 cosas debe tener la profecía. Si alguien viene y te profetiza así te dice el Señor que ya no tienes perdón y te vas derecho al infierno sin tocar baranda, eso no lo reciba, no es de Dios. Tenga cuidado. ¿Les puedo platicar algo aquí en la clase? Solo porque sé que no les gusta el chisme. Hace unos 20 años atrás, un grupo de gente que ya ve que no a todos les caigo bien. Gracias a Dios porque les caigo bien y me aman. ¿Sí? Pero no soy monedita de oro, dijo el proverbista mexicano, ¿verdad? No todos les caigo bien. Y un grupito por ahí que no les cayó bien, según que una chica se levantó, que Dios le hablaba. Y hay gente que quiere manipular la profecía. Lo voy a decir con vergüenza, hermanos. En la iglesia donde yo nací, apenas se levantaba alguien en profecía y los mismos siervos le decían, hermanita, fíjate que aquel, y le decían la vida de todos para que entonces la profeta se levantara, pero ya con dirección de la carne, de los pastores. Imagínese usted qué delicada es la profecía. No está usted hablando en el nombre del pastor, ni del apóstol, ni de los reyes de España. Tiene usted que hablar en el nombre del Dios que hizo los cielos y la tierra. ¿Sí? Yo recuerdo que ahí había una manipulación tremenda, y la manipulación es brujería, dice la Biblia. Hay iglesias enteras que están embrujadas por falsas profecías, ¿sí? Donde les gusta nada más que les hablen de prosperidad y que te va a ir bien. Están embrujados.
¿Sí? Eso es lo que dice la Biblia, están fascinados. Ahora, en esto que les estaba platicando, había un grupo por ahí que no le cayó muy bien, indujeron a una chica y en aquel tiempo llegó un evangelista muy usado por Dios de un país de América del Sur. Y sí, empezó el Señor a obrar sanidades y todo. Pues miren, en medio de la multitud, yo estaba ahí paradito, y en medio de la multitud, estamos hablando de casi 20 años atrás, la muchacha se vino desde como 50 metros más allá. Y vino como danzando y danzando, empujando gente. Y dije, ¿y esta qué trae? Y yo como que me le escondía. Y ahí venía y empujando gente. Y otro los brincaba y hasta que me encontró. ¿Y que no me mandó al infierno desde entonces, hermano? Para ahí ya estuviera yo desde hace 20 años en el infierno. No, y cuando me dijo la palabra yo sentí horrible. Dije, sentí así como cuando usted siente que está ahí el chamuco, que se le paran los pelos. Dije yo, esto no es de Dios. Más adelante... bueno, yo inmediatamente le ofrecí ayunos al Señor y dije, Señor, juzga esta causa. Más adelante la chica demostró que estaba endemoniada, se levantaba gritando de la cama, miraba sus manos y decía que se les estaban descarnando y unas cosas horribles. ¿Por qué? Porque hubo un grupito que como no les caía yo muy bien, lo manipularon, ¿sí? Entonces tenga mucho cuidado. La gente que nos ve en el video, tenga cuidado, ustedes tengan cuidado. Porque no va a faltar alguien a quien tu pastor no les cae bien y te van a llegar a ministrar tu alma si eres profeta de Dios, para que entonces la palabra ya no salga pura, sino que salga mezclada. La palabra de Dios hemos aprendido que es como la miel. La miel no se puede contaminar con nada. La palabra que es de Dios no se va a contaminar con nada. Pero la palabra que no es de Dios va a venir bien contaminada. Entonces hay muchos casos que yo les puedo platicar, les voy a comentar uno más. Y con eso tenemos que aprender nosotros a discernir lo que es de Dios y lo que no es de Dios. Sí, hace mucho tiempo también llegó a la iglesia un varón que decía hablar en lenguas y danzar y todo el rollo. Ya ve que mucha gente se fascina por esas cosas, se embrujan por esas cosas. Y bueno, todo estaba bien, dije, mientras no nos meten problemas. Y en otra ocasión que él predicó, quería que la iglesia le respondiera como él se estaba moviendo. Y cuando él hace un llamado enfrente, ¿sabe cuántos pasaron? No pasó ni uno. Y se puso a llorar en público. Y luego contaminó a 2 familias. Le dijo, no, es que esa iglesia es blasfema del Espíritu Santo, porque cuando yo los llamé en el nombre del Espíritu Santo, y ese tipo de gente que mencionan al Espíritu Santo como cualquier cosa. Si usted se da cuenta, en mi persona difícilmente menciono, porque para mí es muy grande decir Espíritu Santo. Porque hay quienes dicen, y el Espíritu Santo me mostró, y el Espíritu Santo me dijo, el Espíritu Santo me dice, puede estar blasfemando si no está seguro que realmente es el Espíritu Santo. Debemos de tener mucho cuidado. Y este hombre leudó a 2 familias diciendo que la iglesia era blasfema del Espíritu Santo. Yo dije, eso no es cierto y no lo acepto, porque yo conozco la iglesia que pastoreo. Porque si la iglesia que yo pastoreo fuera blasfema, no aceptaría la administración de nadie. ¿Y por qué cuando vienen hombres de Dios que realmente son usados por Dios, por qué la gente pasa y recibe? Si fueran blasfemos, con nadie pasaría, ¿no creen ustedes? No, y de ahí, por ahí dejó tiradas a las 2 familias y hasta la fecha andan amargados. Estamos hablando de 15 años atrás. Hasta la fecha con unas grandes amarguras. Entonces debemos de tener cuidado. Nuevamente, la profecía de Dios tiene edificación, diga conmigo, exhortación y consolación. Primero, edificación significa bien estructurado, bien organizados en la voluntad de Dios. ¿Sí? Es decir, la profecía nos va a edificar. La profecía siempre nos va a llevar a la obediencia a Dios. En el Antiguo Testamento había incluso advertencia, dice, si alguien te profetiza y no se cumple, es falso profeta. Pero hay otra cosa más peligrosa. Puede ser que te dicen algo y se cumple, y usted dice, profeta de Dios, pero luego te dice, vamos y adoremos a otros dioses. Cuidado. Sí, es un engaño del enemigo. Entonces la profecía nos va a edificar, hermanos. ¿Qué va a hacer la profecía? Edificar.
La otra, exhortación, es un llamado para acercarse a Dios. Es decir, la exhortación trae arrepentimiento. La palabra exhortación no significa un regaño, sino animarnos. ¿Sabes qué? Échale ganas. Lo que le decía hace rato en el ejemplo del hermano, ¿no? ¿Sí? Te edifica y luego te acerca a Dios, conlleva arrepentimiento. Puede ser que te diga, varón, el Señor te dice que tus caminos no son agradables a Él. ¿Sí? Y que mires de dónde has caído, como dice Apocalipsis, mira de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, porque si no, el Señor vendrá y quitará tu candelero de su lugar. ¿Sí me explico, hermanos? Y la consolación, ¿sí? Ya te sacaron tus trapitos al sol. ¿Usted quiere que esa hora lo traiga a la tierra? ¿Sí? Lo exhorta a que busque a Dios. Y la consolación, viene el bálsamo, ¿sí? La consolación de parte del Señor. Por el Espíritu podemos entender que a veces hay gente que anduvo con Dios. Creo que la vez pasada, no sé si a ustedes o a los chavos les platicaba que encontré, ahora que fui por la costa, a un borrachín y me conmovió tanto. Dije, de regreso lo voy a levantar y le voy a hablar por lo menos, para que no quede en mi corazón ese deseo. Pero cuando regresé vi que ya estaba parado. Entonces yo me subí al carro, él me abordó ahí a pedirme dinero y yo sentí por el Espíritu decirle, varón, tú ya conoces de Dios. ¿Cómo es posible que tú, que eres la imagen y semejanza de Dios, ahora estés tirado ahí hasta el chucho te puede orinar? Me dijo, sí es cierto, y que sí sabía de Dios, era un caidote. Y ya lo consolé, le dije, mira, acércate al Señor, y ahí le di unas monedas. Y al final él me dice, sí, ¿verdad? Porque buscaba a Jehová mientras puede ser hallado, me dice. Llamadle en tanto que está cercano. El teporochito casi me predica. casi le iba a decir, ore por mí. Entonces, ¿se dan cuenta? Yo le di una palabra, pero va a traer edificación, exhortación y consolación. ¿Están aprendiendo algo? Entonces no le crea a todo espíritu, porque no todo espíritu es de Dios. La advertencia es en el Antiguo Testamento. Si el tal profeta te dijo algo y no se cumplió, tíralo a loco, no es de Dios. Pero también hay otra más peligrosa. Se cumplió lo que te dijo, pero luego te dice, ¿sabes qué? Vente por acá, adoremos a otros dioses. Que alguien le dijo una palabra y que le atinó y se cumplió. Y al rato le dice, salte de tu iglesia. ¿Qué estás haciendo ahí? No miras que una bola de carnudos que hay ahí. Entonces no es de Dios. Porque el Señor nunca te va a decir eso. Porque el Señor sigue edificando a su iglesia, exhortando a su iglesia y consolando a su iglesia. Muy bien, vamos bien hasta ahí, mis amados. Les comentaba desde el principio que el tema es bastante amplio. Voy a tomar otros 10 minutos hasta donde lleguemos, y para que en la próxima clase aprendamos un poco más. Muy bien, entonces decíamos que en la antigüedad se consultaba al vidente o al profeta. Al profeta se le llamaba vidente, ¿sí? Tenía la capacidad de ver cosas. En el Nuevo Testamento hay profetas de Dios todavía. ¿Estará vigente la profecía? ¿Sí? Tanto como un don como un ministerio, ¿sí? Hay una pequeña diferencia, o bastante diferencia, no sé, entre la profecía como un don y el oficio de profeta. Ahorita voy a tratar de explicar. Primero, en Hechos 11:27, ya obviamente es Nuevo Testamento, es la iglesia llamada la iglesia del primer siglo, la primitiva. Aparece, ¿se acuerdan del profeta Agabo? Agabo dice que él llega donde estaba reunido el apóstol Pablo, y fíjense cómo por el Espíritu va y toma un cinto y lo empieza a hacer así. Dice, así harán con este varón, con el dueño de este cinto, ¿sí? ¿Y de quién era el cinto? Del apóstol Pablo. Y la gente, estaban chillando, no, Pablo. Y el apóstol dice, no, ese sí no andaba con cuentos como Pedro, que nada, que dé la vida por ti, a la mera hora lo negó al Señor, ¿verdad? No, Pablo es otro rollo, de verdad.
Dice, no estoy dispuesto solamente a eso, sino hasta que me maten, dijo el apóstol. Sí. Otra cosa que profetizó Agabo, un hambre que se vino sobre una región en aquel tiempo. Más adelante sucedió, los hermanos de hecho mandaron víveres, apoyos para esa necesidad. Entonces, este Agabo no tenía don de profecía, sino que era un profeta. ¿Sí me explico? Y luego aparté otro versículo, en Hechos capítulo 21, verso 8 y 9. Dice la Biblia que Felipe, ¿sí se acuerdan quién era Felipe? ¿Quién era Felipe? ¿Quién era Felipe? Siervos, ayúdenme, ¿quién era Felipe? Pues no me lo han presentado. Estamos hablando de la iglesia primitiva. ¿Sí? ¿Quién era Felipe? Me van a dejar con la duda de quién era Felipe. Este Felipe en la iglesia primitiva tenía 4 hijas que profetizaban. Era un servidor de la iglesia primitiva. Y él tenía, dice, 4 hijas que, dígalo, 4 hijas que profetizaban. Por eso en la iglesia, claro que hay un orden, pero en la iglesia, yo en lo personal, al escudriñar la Biblia, reconozco el ministerio de la mujer. Porque si Dios permite que la mujer profetice, ¿quiénes somos nosotros para prohibirle a las mujeres que le sirvan al Señor? Digan amén pues las mujeres, de ustedes se animan, qué masoquistas son. En Torre Fuerte se reconoce el ministerio de la mujer. ¿Sí? Ahora, estas 4 hijas profetizaban. ¿Qué hacían? Sí, pero no tenían la profecía como un ministerio, sino como un don de profecía. ¿Sí me explico? Mientras que Agabo, el profeta Agabo, tenía el ministerio o el oficio de profeta. Sí. Disculpen, ¿verdad? Algunas comparaciones que podemos hacer. No es lo mismo que usted de repente se vaya a echar una cascarita de fútbol, ¿sí?, a que usted sea Cristiano Ronaldo o el Chicharito, ¿verdad? ¿Se da cuenta? De la cascarita puede sacar buenos pases y algunos goles, pero aquel es un profesional. ¿Sí me explico? No es lo mismo que a usted le gustan las matemáticas y las ecuaciones, a que usted sea un físico matemático de profesión. ¿Sí me explico? No es lo mismo que usted fluya en el don de profecía a ser un profeta de Dios. ¿Alguien le profetizó? Profeta de Dios. No, fluyó en él el don de profecía, o tal vez le dio una palabra de ciencia, pero no es profeta. El profeta es un ministerio, ¿de acuerdo? O como aquel que dice, soy pastor, y sacan su credencial. Sí, ¿y cuántas ovejas tiene? No, pues ninguna, pero ando predicando en las iglesias. Entonces eres un predicador, porque el pastor es un ministerio. El pastor es pastor las 24 horas del día. El pastor, las 24 horas, todo el tiempo, toda su vida es pastor, al igual que el evangelista. No es lo mismo que usted disipule a alguien enseñándole un tema o algo, a ser usted un maestro de la palabra con profundidades. ¿Cuántos vinieron al Pavés? ¿Qué tal? Estuvo bueno, ¿verdad? Algo que me gustó mucho del siervo es que muy versado en la palabra. ¿Se dieron cuenta? Él es un maestro de la palabra. ¿Sí? Escudriñan y desglosan. Un versículo cualquiera saca una predicación de 2 horas. Si en cambio alguien, mire, un versículo saca una predicación de 2 horas. Sí, algunos 200 versículos nada más lo leen y ya no saben qué decir. Entonces, uno es el don de profecía, o la profecía como un don que de repente fluye y da la palabra. En cambio, el profeta todo el tiempo, las 24 horas es profeta. Algo que puedo agregar acá, que de pronto hay un éxtasis espiritual, el Señor se empieza a mover, y los dones y la profecía y todo, y hay quienes hasta entran como en un éxtasis espiritual. ¿Sí me explico?
tal vez empiezan a temblar y los ojos cerrados y a sudar y empiezan a dar una palabra. Y fluye el don de profecía. En cambio el profeta, como las 24 horas del día es profeta, no tiene que entrar en un éxtasis espiritual. Si no, se imagina todo el día está ahí y va al baño y la regadera y el Señor dice, ¿sí me explico? Y cuando pide su desayuno, sierva, pásame el desayuno, dice el Señor. No, ¿verdad? Entonces yo he notado esto, que cuando es el don de profecía, como que siempre hay un éxtasis espiritual, ¿sí? Pero cuando uno es profeta a las 24 horas del día, ¿sí me explico? Ya ni se ve, porque algunos pensamos que tiene que haber un éxtasis espiritual para que entonces den la profecía. Pero el profeta ni se ve que entró en ese. ¿Sabes qué? Te dice el Señor esto. Y el Señor dice lo siguiente. Y ahorita me está hablando el Señor. Conozco tal vez 2 o 3 siervos que hasta cuando van manejando están oyendo la voz de Dios audible. Le dicen al secretario, apunta esto. Y el secretario empieza. Nombres. Y después dice, esta noche en el evento van a llegar estas personas. Y cuando él dice el nombre, la persona está ahí. ¿Quién se lo dijo? Dios. ¿Sí? Y va manejando, porque imagina, va manejando y en el éxtasis y cae en el puente. No, Dios es un Dios de orden. ¿Sí me explico? Estoy tratando que entendamos la diferencia entre el don de profecía y la profecía como un ministerio. Amén, hermanos. Las 24 horas. ¿Será que yo solamente soy apóstol cuando estoy con ustedes? Miren un hereje aquí, el que no cree en mi ministerio. No, yo soy pastor, apóstol, siervo del Señor las 24 horas del día, hermano. ¿Sí? ¿Sí se dan cuenta? Entonces el don fluye en un momento determinado. ¿De acuerdo? Muy bien. Vamos a dejar hasta ahí en este momento, porque quisiera dar una segunda parte de la profecía, porque hay mucho más que explicar. Por ese mismo motivo, no voy a dar lugar para preguntas ahorita, porque pueden hacerme preguntas de algo que vamos a ver todavía. Ya en la segunda parte, entonces sí, ya cerramos con preguntas y respuestas. Vamos a estar de pie para dar gracias al Señor en esta noche. ¿Cuántos creen que Dios es bueno? ¿Cuántos creen que el Señor nos sigue hablando? ¿Le ha pasado a usted que de repente está usted bien triste? Peor si el cielo está gris, frío, y usted dice, papito lindo, háblame, y ora, y Señor, háblame. De pronto usted abre la Biblia y ahí hay una palabra que usted la ha leído 1000 veces, pero como que resalta ¡pum!, al corazón. Y usted sabe perfectamente que Dios le está hablando. ¿Sí le ha pasado? Qué lindo, ¿verdad? O a veces en el momento que usted lo necesita, es un WhatsApp, la palabra, exactamente lo que usted necesitaba. La Biblia es la palabra profética más segura. ¿Sí? De repente hay quienes, hasta en el grupo de WhatsApp de pastores del estado, mandan unos textos, como 100 textos. Uno dice, uy, este hermanito pensaba que voy a leer todo el pergamino, y como si no leyera yo mi Biblia, ¿verdad? Pero hay momentos que usted lo necesita, y ese versículo que le mandaron es exactamente lo que usted necesitaba. A mí el Señor muchas veces me ha hablado, ¿sí? No temas, no desmayes, yo estoy contigo, dice el Señor. ¿Sí? Y cuando usted dice, Señor, tengo miedos, tengo temores, el Señor en su palabra, debes de estar consciente que pelearán contra ti, pero está consciente también que no te vencerán, porque yo estoy contigo como poderoso gigante. ¿Qué más quiere uno, verdad? Hay mañanas que uno se puede despertar así todo como acongojado, como cucaracha fumigada, ¿verdad? Usted no quiere saber ninguna mala noticia y como que no tiene ni ganas de salir a la calle. ¿Le ha pasado? Pues a mí también. También soy humano. Si ha pasado, no quisiera salir ni a la calle, y usted ora.
y al ratito a la palabra, o escucha una prédica y un versículo ahí poderoso. Todo nos viene a bien a los que amamos al Señor, a los que conforme a su propósito hemos sido llamados. Hace rato estuvimos en el velorio de un varón que falleció ayer en un accidente, familia de gente de Torrefuerte cercana al ministerio, y me conmovía mucho ver llorar a las hermanas porque este muchacho no era cristiano, ¿sí? Y una de ellas me decía: apóstol, yo oré mucho por él, lo invité a su encuentro, no quiso ir, me dijo que cualquier rato iba a conocer al Señor. Y yo creí al Señor, que dice su palabra: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu familia. Yo creí esa palabra. ¿Usted qué le diría a una persona así? Ahí solo por el Espíritu uno puede contestar, hermanos. Yo le decía: te voy a decir una cosa, Dios es tan poderoso que si Él lo dijo, Él lo va a cumplir. ¿Sí? Si tú le creíste, hay misterios y designios de Dios que nosotros como seres humanos no entendemos. ¿Ustedes creen que se pueden escribir más cosas de Dios? ¿Será que se pudieran escribir 1000 Biblias más? Amén. Pero si con esto apenas podemos, la palabra profética más seguro, yo le decía: aquí está la palabra. Si Hechos 16:31 dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Si la boca de papá lo dijo, se va a cumplir. Yo le decía: a ti, ¿quién te garantiza, ¿sí?, que tu hermano está en el infierno? ¿Qué tal que en los últimos minutos de vida que él tuvo se acordó de la palabra que ustedes le dijeron y se haya tenido un arrepentimiento genuino? Tal vez sea el obrero de la última hora y que esté en la presencia del Señor. Porque acuérdense que hay obreros que trabajaron todo el día. Yo llevo 23 años y si me muero cuando yo cumpla 50 años de ministerio, yo bien salsita voy a llegar al cielo. Y va a llegar uno ahí y me va a preguntar a mí: ¿y tú qué tiempo serviste al Señor? 50 años. ¿Y tú? No, pues yo me acababa de convertir cuando me morí. Eso dice la parábola, ¿se acuerdan? Y yo haciéndola de todo: Señor, pero es que no es lo mismo, mira, yo 50 años. Es lo mismo. El Señor nos da salvación a todos. La salvación no es por el servicio, la salvación es un regalo de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Porque si Dios te lo dijo, yo no sé cómo, pero Él lo va a cumplir, porque no es hombre para que mienta, ni es hijo de hombre para que se arrepienta. Entonces ya se dieron cuenta cómo la palabra de Dios trae edificación, exhortación y consolación. Y los que estamos vivitos y coleandos, le echamos ganas, hermanos, al supremo llamamiento en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Cierre sus ojos, adoremos un momento, hermanos. Recuerde que si usted está pidiendo el don de profecía, no dude cuando Dios le dé una palabra. Si usted siente que no es de Dios, no lo suelte también. Pero si usted siente que es de Dios, no dude. En la siguiente clase vamos a estar aprendiendo acerca de las fuentes de la profecía, los falsos profetas, en fin. Pero hoy por hoy adoremos un momento. Cierre sus ojos, levante sus manitas hacia el cielo. Dice la Biblia que debemos levantar manos santas sin ira ni contienda. Empiece usted a orar. Empieza usted a clamar. Necesitamos que cuando alguien llegue a la iglesia por primera vez, por favor, no venga usted a la iglesia con un espíritu de egoísmo pensando solo en usted. Amén. Ahora oremos. Padre, en el nombre de Jesús, en esta, de parte de Dios, esa capacidad. Padre, en el nombre de Jesús, en esta hora de la noche, Padre, vamos, levantemos otra vez ese clamor. El Espíritu de Dios está presto. El Espíritu del Señor está dispuesto. Y en esta hora, Señor, te damos gracias, Padre. Vamos, pida, dice la palabra de Dios, anhele los dones, pero más que profeticéis. En el nombre de Jesús te rogamos, Padre, que nos des los dones de tu Santo Espíritu, Señor. Queremos profetizar, queremos tener visiones, queremos, Dios mío, fluir
en los dones del Espíritu Santo. Si usted no tiene fe para recibir, Dios mío, ayúdanos, Padre. Somos tu iglesia, una iglesia viva, una iglesia fuerte, una iglesia, Señor, que anhela los dones del Espíritu Santo. Clama, hermano, desde ahora y en todo tiempo, en toda hora. Clama al Señor. Pídele a Dios con todo tu corazón. Pídele al Señor con todo tu corazón. Porque el que busca, halla. El que toca, se le abre. El que pide, va a recibir. Y si ustedes, siendo malos, saben dar cosas buenas, dijo el Señor, a sus hijos, cuánto más vuestro Padre. Adoración, Señor. Pongo en tus manos esta petición. Que fluyamos, que fluyamos. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. Fluye, Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, fluye en nosotros, Padre. Fluye, Dios mío. Te necesitamos, papito lindo. Hombres y mujeres, derramamiento de tu Espíritu, Señor. Y lo recibimos en esta noche. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor.